Avisan cuando ya se vea. Listo, ya Ya se está ve. en pantalla. Mm, Bueno, como ya el doctor mencionó, yo voy a estar presentando el tema de histología de hígado. Y pues bueno, como el estudio de la histología de otros órganos, vamos a poder dividir el del hígado en dos partes principales, que serían el estroma y el parénquima, teniendo en cuenta que el estroma pues va a ser el tejido de sostén y el parénquima va a ser propiamente el tejido funcional. Dentro del estroma van a estar discurriendo las estructuras vasculares que aquí puse, también el árbol biliar y los vasos linfáticos, pero los vamos a describir por separado para que de esta forma se entiendan mejor. En el parénquima, pues vamos a tener que va a estar representado mayormente por los hepatocitos, que conforman un 80% del parénquima, pero también otros tipos celulares en menor grado lo van a estar conformando, como van a ser las células de Kupfer y las células de Ito. Entonces, comenzando con el estroma va a comenzar desde la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason va a formar algo así como si fuera un armazón en el hígado. Como podemos ver en esta imagen, va a ser constituido por tejido conjuntivo, del cual se van a desprender hacia adentro del parénquima, este ya sería el parénquima, trabéculas conjuntivas de fibras de colágeno y reticulares, las cuales van a estar rodeando a los componentes formados por los hepatocitos dentro del parénquima. De esta forma, van a dar sustento conjuntivo a los hepatocitos en el interior de las unidades funcionales que van a ser los lobulillos hepáticos. Bueno, esta es una forma de verlo, pero vamos a ver que hay varias formas de representar las unidades funcionales del hígado. Principalmente como una red tridimensional de fibras reticulares de colágeno de tipo 4, van a estar formando estos, como se indica aquí, como septos. Pasando con las estructuras vasculares, recordando un poco de anatomía de ayer, pues el hígado va a recibir sangre de dos fuentes. Una fuente va a ser venosa, va a ser la dominante, va a ser aportada por la vena porta y representa del 75 al 80% de la sangre que va a recibir el hígado. Y una fuente arterial que va a ser menor, va a estar dada por la arteria hepática del 20 al 25%. La sangre que va a llevar la vena porta ya va a haber recorrido el tubo digestivo y los principales órganos abdominales, como son el páncreas y el vaso, por lo que va a contener sustancias nutritivas y también materiales tóxicos que se hayan absorbido pues, a lo largo del tubo digestivo. Eh, y la sangre que vaya a aportar la arteria hepática, pues es sangre oxigenada. Como les dije, vamos a tener diferentes formas, tres, de representar las unidades funcionales del hígado. En este caso tenemos un lobulillo hepático clásico y nos va a servir para describir las estructuras vasculares. ¿Esto por qué? Porque es una forma muy fácil de visualizarlo, el lobulillo hepático clásico. Entonces, la vena porta y la arteria hepática en el hígado, después de haber ingresado por el ilio, se van a dividir en muchas ramas hasta alcanzar las unidades funcionales y acomodarse en cada vértice. Va a ser un polígono de 6 lados, pues en cada vértice se van a estar acomodando. Por lo que van a formar lo que se llaman las trías portales o tríadas hepáticas, que van a incluir una rama terminal de la arteria hepática, una rama terminal de la vena porta y un conducto biliar. Pero leí que no es como que tan correcto, por así decirlo, decirle triada, porque también van a estar discurriendo aquí lo que son los vasos linfáticos y nervios. Todo esto va a estar envuelto por tejido conjuntivo laxo estromal, que proviene de la cápsula de Gleason, como vimos en esta parte de acá. La cápsula de Gleason va a entrar y va a estarnos dividiendo al hígado en estas unidades funcionales y va a estar recubriendo también lo que son las triadas hepáticas, formando así un conducto que se llama conducto portal. Ay, perdónenme. No te preocupes, una tantita agüita. Sí, yo creo que sí. Ahí esta imagen está padrísima, es muy bonita esta imagen. Lo único que nos faltaría, ahí nos quitaron todo lo que es el estroma, nada más nos dejaron el parénquima y la vascularización. Pero esta imagen es básica para entender lo que es la estructura anatómico-funcional del hígado, ¿sí? De aquí, de esta estructura básica,
vamos a partir nosotros para dar las otras unidades anatómico-funcionales, lo que le estaba explicando ahorita Perla, que hay 3 formas de describir la unidad anatómico-funcional del hígado. Ayer les decía yo, una cosa es unidad anatómico-funcional, que es este conjunto de estructuras que se están conjuntando entre sí y que tienen forma hexagonal. Si ustedes se fijan, tiene forma hexagonal esta estructura, y es básicamente nuestra imagen de la unidad anatómico-funcional clásica del hígado. ¿Sí? Después, en base a la función de la formación de bilis, se describe otra unidad anatómico-funcional, que es el lobulillo porta o portal. ¿Sí? Y por último, pues, tenemos la descripción con respecto a la irrigación y resistencia celular. Entonces ahí tenemos 3 zonas de irrigación que van a estar delimitadas dentro del parénquima, y esto nos va a dar como resultado una estructura romboidal que le vamos a llamar acino hepático. Esas son las unidades funcionales, anatómico-funcionales, a las que les hacía referencia en un momento al principio de la charla, Perla. ¿Sí? Sin embargo, hay que recordar que todo esto parte de qué? Parte de la unidad anatómico-estructural que tenemos, que es la tabicación formada por el tejido conjuntivo que penetró por el hilo hepático, que proviene de la cápsula de Gleason, y que, como nos estaba diciendo hace un momento Perlita, en cada uno de los vértices de esta estructura hexagonal va a haber un acúmulo de tejido conjuntivo, ¿sí? Ese acúmulo de tejido conjuntivo va a tener contenido en su interior 3 estructuras que les vamos a llamar triadas de Gleason, o también denominadas triadas portales. ¿Sí? Ahorita nos lo va a explicar esta Perlita, yo nada más se los adelanto. Sí, si me regresas a la diapositiva anterior, en esta diapositiva anterior estamos viendo cómo aquí exactamente esa coloración azulada que vemos es el tejido conjuntivo, no acá en la microfotografía, Perlita. En la microfotografía, esa estructura azul que vemos es el tejido conjuntivo, y vemos cómo se acumula en el centro, aquí en la parte central de la diapositiva, allí se acumula el tejido conjuntivo, y vean ustedes cómo es el vértice de cada uno de los lados de nuestra unidad anatómico-estructural, que es el lobulillo hepático clásico que vamos a describir ahorita. Aquí vemos esta estructura que básicamente en su interior del tejido azuloso que vemos aquí, que es tejido conjuntivo, vemos 3 estructuras básicas. Si alcanzan a ver, esa muy grande que vemos ahí, es una vénula portal, ¿sí? A su lado derecho vemos una de coloración más rojizo, esa de ahí, esa que está ahí, esa es una arteriola hepática, ¿sí? Y vemos una que se ve con una coloración verdosa hacia atrás, esa precisamente, que va a ser el conductillo biliar. Esas 3 estructuras que vemos aquí en este acúmulo de tejido conjuntivo, ya les dije ahorita, ¿verdad? El acúmulo de tejido conjuntivo se va a llamar raíz porta, también le podemos llamar espacio de Kiernan, también le podemos llamar raíces portales, ¿sí? O áreas porta. Cualquiera de los nombres es correcto. Y aquí vamos a localizar nosotros estas 3 estructuras que, bueno, aquí ya en el microscopio electrónico que nos está permitiendo ver, vemos que se observan otras estructuras de menor tamaño, ¿no? Otras más pequeñitas, ¿sí? Si ustedes ven aquí casi en el centro de la estructura azul, se ve una coloración blanquecina. Esa coloración blanquecina va a corresponder específicamente a lo que vendría siendo un conducto de excreción linfática. Es un linfático que vamos a encontrar ahí. Lo que pasa es que cuando se describieron las triadas de Gleason, se hizo en el microscopio óptico de luz normal, ¿sí? Y entonces nada más se alcanzaron a ver estas 3 estructuras que describimos al principio, que es la vena, que es la arteria, que es el conductillo, ¿sí?
Ya después con el avance de la tecnología, pues vemos nosotros aquí en esta microfotografía, ya con el microscopio electrónico, vemos que hay otras estructuras, vemos esta que está un poquito más pequeñita, pero también la vemos aquí entre la triada de Gleason, y esta estructura blanquecina correspondería a un linfático. Vemos otra estructura un poquito más pequeñita, de hecho se ve como si fuera un filete, miren aquí arribita, precisamente, ese que nos están señalando ahorita, ¿sí? Del lado derecho de la arteriola también vemos otros que vendrían siendo como otros filetitos más pequeñitos, eso. Del lado superior de la vénula vemos otro filetito más pequeño, ese también, que se observa ahí. ¿A qué creen ustedes que correspondan estos pequeños filetes que estamos viendo aquí? Pues va a corresponder a la inervación. Entonces vemos que las triadas de Gleason no van solitas, las triadas de Gleason van acompañadas también ¿de quién? Pues de los linfáticos, y también van acompañados de los filetes nerviosos. Aquí lo que sí sería difícil decir es, pues este es un filete parasimpático y este es un filete simpático. ¿No? Ahí sí ya no podríamos discernirlo específicamente, pero tienen ambos componentes, tanto el simpático como el parasimpático. Entonces vemos nosotros que en las raicillas porta que estamos observando aquí, pues vamos a encontrar básicamente a la triada de Gleason, que eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque a partir de esta triada de Gleason, pues se describe específicamente lo que vendría siendo la unidad anatómico-funcional del hígado, ¿sí? Entonces, por eso nos lo marcan aquí muy importantemente, porque vean, en el esquema ya del lado izquierdo, vemos cómo nos están representando a la triada de Gleason, y vemos nosotros como de la arteriola y de la vénula portal se va a desprender un vaso que penetra el parénquima y se dirige hacia una vena central del lobulillo. Esa vena central del lobulillo pues es la que va a darle el drenaje venoso ya a nuestro hígado, a nuestra glándula. Y la irrigación, ¿quién la va a estar dando? La irrigación la está dando la arteriola y la vénula portal, ¿sí? Esta estructura que se formó de la unión de la arteriola y de la vénula portal le vamos a conocer nosotros con el nombre de sinusoide hepático. Ese sinusoide, ándale, aquí en este esquema vemos ya cómo vemos todos los sinusoides que se están formando dentro del parénquima de nuestra glándula, ¿sí? Y esa formación de sinusoides le da la característica de verse, de tener la función como si fuera una esponja del hígado y actuar como un reservorio sanguíneo. Que ayer nos decían, ese reservorio sanguíneo, cuando nos dijeron el peso del hígado, puede fluctuar entre 500 hasta 800 mililitros de sangre que van a estar aquí en reserva en nuestros sinusoides hepáticos, ¿sí? Cuando es necesario, cuando surgen situaciones de emergencia, pues esta sangre va a salir a través de la vénula central o de la vena central, va a salir hacia la circulación general para poder compensar esa situación de emergencia que tenemos en el momento, ¿sí? Del mismo modo vemos acá como entre los trabeculados de hepatocitos, ¿sí? Aquí en la parte de arriba vemos 3 conductillos biliares de la triada de Gleason que se están continuando básicamente de las láminas de hepatocitos. Vean cómo la lámina de hepatocitos se continúa exactamente ahí. Esa línea central que está entre el trabeculado de hepatocitos, a ese le conocemos nosotros como colangiolo, ¿sí? Esos colangiolos se van a conectar con el conductillo biliar en la raíz porta. Aquí ya no lo vemos porque el esquema ya queda prácticamente unido, pero hay un pequeño espacio entre el trabeculado de hepatocitos y el conductillo biliar. Ahí en ese pequeño espacio que queda, aquí en la línea que está uniendo a los hepatocitos con el conductillo, queda un espacio, ese espacio se llama espacio de Moll. El espacio de Moll se va a conectar al colangiolo hepático que viene entre el trabeculado de hepatocitos con el conductillo biliar a través de un conducto que se llama conducto de Hering, ¿sí? Hagan de cuenta que es una prolongación de este mismo conductillo biliar a través del espacio de Moll para conectarse
con los colangiolos que están aquí en el trabeculado hepático, ¿sí? ¿Y dónde se iniciaron estos colangiolos? Estos colangiolos se van a iniciar entre las paredes de los hepatocitos. Los hepatocitos van a tener unas acanalaciones, ¿sí? Unas excavaciones que forman sus membranas para formarnos canalículos. Cuando coinciden dos canalículos, nos van a formar un conducto, ¿sí? Y ese conducto intrahepático va a terminar con el colangiolo, que a su vez el colangiolo se conecta por el conducto de Henry con el conductillo biliar, ¿ok? Acuérdense de ese espacio de Moll, porque a veces les gusta preguntarlo en los exámenes, y como no vienen todas las histologías, si tienen la oportunidad de leer el Ross, si tienen la oportunidad de leer el Gardner, si pueden leer el Junqueira. A mí me gusta mucho el Junqueira, aunque es una histología ya bastante viejita, es una histología que tiene mucho tiempo, pero me gusta mucho porque yo lo veía desde el punto de vista, esta histología, como que era una histofisiología, porque nos iba hablando de la histología general del hígado, pero además nos involucraba dentro de la función de cada una de las estructuras que nos iba describiendo. Pero si tienen la oportunidad de leer el Junqueira, porque ya creo que ya no se publica, pues tengan la inquietud, la curiosidad de ir y de echarse un clavadito ahí en el Junqueira. A mí me gustaba mucho hace muchos años ese libro, cuando yo era estudiante, y también el Bloom es una histología muy, muy didáctica. Entonces, básicamente esto que estamos viendo aquí es la estructura básica de nuestro hígado. Adelante, Perlita, ¿ya aclaraste un poquito más la garganta? Sí, doctor, muchas gracias. Perdón, pero es que no se preocupe. Y por eso intervine. Adelante. Sí. Sí, bueno, entonces estábamos en que la rama terminal de la vena porta y la rama terminal de la arteria hepática pues convergen y forman los sinusoides hepáticos. El endotelio de los sinusoides hepáticos va a ser muy característico porque pues van a tener un endotelio muy discontinuo que aquí está. Este sería el endotelio de los sinusoides. Aquí se ve que es discontinuo, su lámina basal también es discontinua. Y esto nos va a generar un espacio que se llama espacio perisinusoidal o de Dis, que es este que está aquí, y permite el contacto entre el contenido nutricional de la sangre y del plasma con lo que son los hepatocitos directamente. Y ya. Después tenemos... Ahí de una vez explícanos, miren, ¿me das chance, Perlita? Sí, doctor, claro. Sí. Miren, aquí, ¿me apoyas tú con tu puntero? Sí. Vemos el endotelio de los sinusoides hepáticos, ¿sí? Esas células así aplanaditas, esas, vean esas, cómo se pequeñas unidades desmosómicas, pero aparte nos van a formar unos pequeños espacios entre célula y célula que se llaman fenestraciones. Ese es el caso. Acá del lado derecho tenemos otros 3 espacios, ¿sí? Y obviamente tenemos una célula estrellada aquí de gran tamaño. Aquí, precisamente, esa célula estrellada de gran tamaño se llama célula de Kupffer o de von Kupffer. Son macrófagos que van acuérdense que la sangre que está recibiendo el hígado, pues viene ¿de dónde? Del intestino, y en el intestino tenemos bacterias. A veces se nos puede llegar a colar una que otra bacteria por ahí, y entonces, ¿quién va a defender al hígado inicialmente? Esas células de Kupffer, precisamente esa que está señalándonos ahorita del lado izquierdo, Perlita, del lado derecho. Yo me estaba basando en el lado derecho porque quiero que vean aquí también, incluida entre el endotelio del sinusoide y el borde libre del hepatocito, ese borde del cepillo que vemos del hepatocito, está el espacio de Dis que les comentaba ahorita esta Perlita. También se le conoce como espacio perisinusoidal, ¿sí? En el espacio perisinusoidal o espacio de Dis vamos a encontrar a las células de Ito. ¿Qué otro nombre reciben las células de Ito? Pues se les llama también lipocitos hepáticos o podocitos hepáticos. Esos 3 nombres son correctos, ¿sí? ¿De qué se van a encargar estas células de Ito? Básicamente, su
principal función es la de almacenar grasa. Grasa hepática, aquí es donde se va a almacenar. Por eso se ven esos lobulitos amarillos ahí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ah, mira, son gotitas de grasa que se están acumulando allí en las células de hito. Y de hecho, si ustedes se fijan en el hepatocito de arriba, también tenemos ahí que nos lo marcan, ¿verdad? Dos gotitas que están, que dice gotitas lipídicas, o sea, son de grasa. ¿Dónde se están formando? Pues se están formando en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. Ahí acuerden que ahí se van a reesterificar, se van a formar nuevamente nuestras grasas, ¿sí? Y bueno, pues ya pasando a la formación de lipoproteínas, como nos lo van a mencionar más adelante, pues van a participar otros organelos de la célula para formarnos las lipoproteínas. Pero aquí lo importante que quería recalcarles es lo que les estaba mencionando hace un rato, que es esta célula de hito que se encuentra aquí en el espacio perisinusoidal. Y es una célula que, además de que su principal función es la de almacenar grasa, ahí nos van a almacenar también vitamina A. Bueno, casi todas las vitaminas liposolubles, pero principalmente la vitamina A. ¿Sí? Nos la puede almacenar hasta por 6 meses. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos pasar 6 meses sin consumir vitamina A y podríamos perfectamente estar sin ninguna característica, sin ningún síntoma de hipovitaminosis A, porque aquí esta célula se encargaría de estarnos proporcionando esa vitamina A. Pero cuando existe daño hepático, cumplen una segunda función. Esa segunda función de las células de hito es de la de regenerar el tejido. ¿Cómo lo van a regenerar? Lo van a regenerar con tejido fibroso. Entonces, las responsables de tener una regeneración fibrosa del hígado son las células de hito. Y eso es a lo que quería llegar. Bueno, otra cosa que también les quería mencionar, aprovechando la diapositiva que nos presta aquí Perlita, es de que hace rato les dije, ¿dónde se inicia la colección de la bilis? Ah, se inicia en los canalículos biliares. ¿Y dónde se forman los canalículos biliares? Ah, pues aquí nos lo está marcando. Son pequeñas invaginaciones de la membrana del hepatocito. Y les decía yo hace rato, cuando se conjuntan dos canalículos de una membrana y de otra, pues nos forman un conducto, ¿sí? Ese es un conducto biliar que está formado a partir de los canalículos biliares y ahí es donde se empieza a colectar la bilis. Después de esta bilis, pues ya aquí en las porciones basales tendríamos que estar viendo a través del esquema que estamos viendo para ver que en la porción de atrás, que vendría siendo la porción basal, ahí ya se forma el colangiolo del que estábamos hablando, que va a recorrer todo el trayecto desde la vena central hasta el espacio de Kiernan, y cuando llega ahí a unirse al espacio de Kiernan, se forma ese espacio de mol, que ese espacio de mol no sería otra cosa más que una prolongación de este espacio de Dis, ¿sí? Nada más que en el sentido horizontal del trabeculado, ¿ok? Entonces, eso es para que más o menos vayamos imaginándonos la forma que lleva nuestro drenaje biliar, que es importante que lo recordemos, ¿ok? Bien, gracias, Perlita. Era lo que quería aclarar, que quería que puntualizaran. ¿No hay dudas, no hay preguntas hasta el momento? Creo que no, Perlita. Adelante. Ah, doctor, gracias. Gracias, doctor. Sí, y otra cosa, aquí en este espacio de 10, en el hígado fetal, van a haber islotes de células hematopoyéticas que en caso de que haya una anemia crónica en el adulto, pues pueden reaparecer. Ah, sí, sí, sí. Gracias por recordar. Sí, acuérdense que ayer dijimos, el hígado, aparte de ser un reservorio sanguíneo, en etapa fetal es también un órgano hematopoyético y es ahí donde se va a formar. No únicamente vamos a tener esa formación de Matías, también en el espacio de Dis bueno, en todos los espacios intersticiales y específicamente aquí hablando en el hígado, en el espacio de Dis, es donde se va a originar la linfa hepática. Acuérdense de eso, es pregunta de examen. ¿Dónde se forma la linfa en el hígado? En el espacio de Dis.
¿sí? ¿Qué es la linfa? La linfa, recordemos que es un ultrafiltrado de plasma. ¿Y dónde tenemos plasma? Acá en el sinusoide hepático. Si ustedes se fijan, aquí vienen los eritrocitos, y obviamente el medio de conducción de estos eritrocitos pues es plasma. El plasma pasa a través de esas fenestraciones que nos está mostrando ahorita Perla, y ese plasma atraviesa hacia acá, hacia el espacio de Dis, y en el espacio de Dis ese plasma no pasa solito, pasa con elementos, con sustancias como son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, una vez que esos elementos son absorbidos por el hepatocito, por su borde de cepillo del hepatocito, pues este ultrafiltrado de plasma puede seguir dos caminos. Uno de ellos es retornar nuevamente hacia el sinusoide hepático a través de las fenestraciones, y el otro camino que sigue es seguir el espacio de Dis, llegar al espacio de Mol, y a través del espacio de Mol continuar hacia los capilares linfáticos que mencionábamos hace un rato, que se encuentran también ahí en el espacio de Kiernan, ¿sí? En la raíz porta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más, Perla? Bueno, ya seguí el espacio portal o de Kiernan, el cual, como nos mencionó el doctor, va a estar formado por tejido estromal, laxo estromal, que va a estar abrazando a la tríada portal y los otros elementos que serían los vasos linfáticos y los nervios. Ya empezando con el parénquima, pues como habíamos mencionado, existen tres maneras de describir la estructura del hígado en términos de unidades funcionales. La primera sería un lobulillo clásico o lobulillo hepático, el cual va a estar representado aquí arriba. Y antes, cuando se estaba estudiando el hígado en otros mamíferos, pues bueno, tenemos aquí un corte de un cerdo. Vieron que era más o menos un polígono de 6 lados. Aquí se ve mejor cómo está delimitado todo esto. Y este es el hígado de un humano. Aquí tenemos que trazar algunas líneas para poderlo ver. Pero pues bueno, en los ángulos se van a encontrar las áreas portales que están aquí. Y en el centro va a estar la vena hepática terminal o vena central. Luego, la otra forma de representar la unidad funcional es como un lobulillo portal. Este va a tener una forma triangular. Sus vértices, en cada vértice va a haber una vena central y en su centro vamos a tener una tríada portal. Este va a enfatizar mucho la función exocrina del hígado porque se toma no toda la tríada portal, nada más el conducto biliar como su centro. Y si lo trazamos encima de un lobulillo hepático clásico, pues va a estar ocupando un tercio. Después, la última forma de representar esta unidad funcional del hígado es como un ácido hepático. El ácido hepático va a enfatizar los gradientes metabólicos y la actividad funcional del hígado, y también se va a denominar lóbulo de Rapoport. Este va a tener una forma romboidal y va a proporcionar una mejor correlación entre lo que sería la perfusión sanguínea y la actividad metabólica, y también nos va a permitir describir cómo es que ocurren las hepatopatías o entenderlas más bien. Pues en el ácido hepático, en un corte transversal viéndolo desde arriba, pues vamos a poder distinguirle un eje menor y un eje mayor. El eje menor lo vamos a poder trazar entre dos tríadas hepáticas, y el eje mayor lo vamos a estar trazando entre las venas centrales que estén más cerca del eje menor. Y a partir del eje menor vamos a distinguir tres áreas. Cada área va a tener características diferentes. La zona 1 pues es la zona mayormente oxigenada porque pues se encuentra muy muy cerca de las tríadas portales, por lo que va a ser la primera en recibir oxígeno, nutrientes y toxinas, y los hepatocitos que se encuentran aquí van a ser los últimos en morir porque pues van a estar recibiendo la sangre primero que las otras áreas, y también van a ser las primeras en regenerarse. Nos saltamos al área 3. Esta va a estar más cerca a la vena hepática. Va a ser la menos rica en oxígeno porque pues la sangre ya recorrió el área 1, el área 2, ya hasta llegar al área 3, por lo que también va a tener menos nutrientes. En cuestiones de hipoxia o de hipoperfusión hepática, pues van a ser estas áreas las que sufran principalmente necrosis e isquemia y van a ser las más susceptibles al daño. Muy bien.
Ya pasando a los hepatocitos, estas van a ser las células funcionales del hígado y van a conformar el 80% de toda la población celular del parénquima. Hablando de algunas características de su citoplasma, van a tener un núcleo central grande esferoideo. En los hígados adultos van a haber a veces dos núcleos y van a haber también doble ADN. Tiene una vida media de 5 meses y en su citoplasma podemos encontrar mitocondrias abundantes, pueden ser de 800 hasta 1000 en cada célula, gran cantidad de peroxisomas que pues participan mucho en el papel de desintoxicación, por ejemplo, en el alcohol, y también participan en otros procesos metabólicos como son la beta-oxidación, la glucogénesis y el metabolismo de las purinas. El retículo endoplasmático liso va a poder hipertrofiarse en casos de que sea necesario, como sería cuando se sobrecarga el hepatocito de fármacos, toxinas o estimulantes metabólicos, porque el RED va a contener enzimas que degradan toxinas y fármacos. Entonces, pues se hipertrofia para poder estar a la altura de todo eso, ¿no? También van a contener algunas gotitas lipídicas, pero como nos mencionó el doctor, las que van a contener más van a ser las células de hito. Y las gotitas lipídicas pueden incrementar en cantidad después de la inyección o ingesta de ciertas hepatotoxinas, incluidas el etanol. Finalmente van a tener glucógeno, que va a representar una reserva de carbohidratos y que se va a liberar cuando exista una estimulación endocrina adecuada para mantener una glucemia adecuada en el cuerpo. Es un glucostato, el hígado se considera un glucostato. Sí, gracias, doctor. Luego están las células de Kupffer, que ya nos mencionó el doctor, que son macrófagos, constituyen el sistema fagocítico nuclear del hígado y derivan de los monocitos. Yo lo veo así como si fuera un chicle que se encuentran en el revestimiento del sinusoide. Aquí las podemos ver, pero no se adhieren al endotelio. En algunos casos, pues, pueden llegar a ocluir incluso la luz del sinusoide. Y esto ocurre por las evaginaciones que tienen y que proyectan hacia la luz del sinusoide. Ya pasando a lo que son los lipocitos perisinusoidales, células estelares, células hepáticas estrelladas o células de hito. Estas van a ser estas de acá que ya hemos visto. Se van a localizar en el espacio de DIS, que está aquí. Va a ser el depósito principal de vitamina A hepática, como ya nos había mencionado el doctor. Este depósito de vitaminas se realiza como esteres de retinol dentro de gotitas lipídicas plasmáticas. Y cuando se liberan estos esteres de retinol, van a viajar desde el hígado hasta la retina para unirse con con una enzima que los va a formar, bueno, que más bien los va a transformar en rodopsina, que es el pigmento visual de los bastones retinianos. En algunas hepatopatías van a adquirir características de miofibroblastos, como nos había dicho el doctor, y van a participar en la fibrogénesis hepática y por lo tanto van a participar también en la fibrosis hepática, que es un mecanismo de cicatrización. Sus elementos contráctiles de estos miofibroblastos, cuando se contraen, van a aumentar la resistencia vascular de los sinusoides, provocando lo que sería una hipertensión portal. En cuanto al árbol biliar, este va a ser el sistema tridimensional de conductos de diámetro creciente. Como podemos ver aquí, empiezan como muy chiquitos y poco a poco van creciendo, por el que fluye la bilis desde los hepatocitos hasta la vesícula biliar. Van a tener un revestimiento de colangiocitos que vigilan el flujo biliar y regulan su contenido. Tantito pasamos a esta. Esta es la superficie de un colangiocito en el que se observa que tiene microvellosidades y cilios primarios que detectan cambios en el flujo biliar y que van a producir alteraciones en su secreción. ¿Y cómo van a estar constituido el árbol biliar? Pues bueno, las ramas más pequeñas, como nos menciona el doctor, son los canalículos biliares. Después, conforme van avanzando, y cerca de, llegando casi a la tríada portal, vamos a encontrar los conductos de Hering. Los conductos de Hering, aparte de tener colangiocitos, también van a estar revestidos por hepatocitos. Esto es lo que los diferencia de los demás, porque ya cuando se llega a la tríada portal,
Ya el conducto biliar comienza como espacio periportal de mal y ya aquí no hay hepatocitos revistiendo toda esta luz del árbol biliar, nada más hay colangiocitos. Y los conductos interlobulillares después se unen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ujú. Muy bien. En cuanto a la vía linfática, pues tenemos el espacio periportal, el espacio de Mal, que está aquí, que se encuentra, por así decirlo, dentro del conducto portal, en el cual se cree que se origina la linfa y pues el 80% de la linfa va a seguir esta vía porque nos mencionó el doctor que también pueden seguir la vía de, pues, del conducto biliar, pero pues el 80% va a seguir esta vía y va a desembocar en el conducto torácico. Muy bien. ¿Y ya? Sí. Nada más una cosa, acuérdense que la linfa se origina inicialmente en el espacio de Dis y ese espacio de Dis se continúa como nos lo marca aquí en el, ya me lo quitaste. Ah, ¿cuál era? ¿Aquí? Ahí, aquí nos marcan el espacio de mol, vean, ya en una forma horizontal con respecto a lo que vendría siendo la raicía portal o espacio de Kiernan, ese es nuestro espacio de mol, pero ese espacio de mol es continuación de quién, pues es del trabeculado vertical que tenemos nosotros del espacio de Dis. Entonces el espacio de Dis sigue ese trayecto con tu puntero, señálale desde la vena central hasta el área portal, ándale, ese es el trayecto de nuestro espacio de Dis entre los sinusoides y llegando aquí a la unión de claviculado de patocitos con el espacio de Kiernan, queda un pequeño espacio, ese espacio se llama espacio de Mol. Entonces, algunos autores, así como nos lo mencionó ahorita Perla, consideran que aquí en el espacio de Mol es donde se está formando la linfa. La linfa realmente donde se inició, donde se está filtrando plasma. ¿Y dónde se está filtrando el plasma? Pues en el espacio perisinusoidal, ¿sí? Ahí donde tenemos las fenestraciones del sinusoide, ahí se está filtrando el plasma y como ese plasma va a recibir, va a empezar a pasar todos los solutos que contiene ese plasma que atravesó a través de las fenestraciones, pues va a quedar ya como un ultrafiltrado de ese plasma y ese plasma les dije, pueden seguir dos trayectos, uno a través de las fenestraciones regresa hacia el sinusoide hepático y otro sigue a través del espacio de Dis hasta llegar al espacio de Mol y de ahí del espacio de Mol atraviesa hasta llegar a los capilares linfáticos que vimos nosotros que se encontraban aquí conjuntamente con la triada, ahí nos lo estamos mostrando ahorita, Perla. ¿Sí? Y entonces, ya de ahí, pues obviamente sale del hígado, se va a los ganglios periepáticos, tenemos ganglios arriba, ganglios abajo, ya dependerá de qué zona estemos estudiando, se le dará el nombre determinado de los ganglios que están recibiendo la linfa ahí, y de esos ganglios pasan a los ganglios peórticos celíacos, de ahí a través del tronco intestinal pasan a la cisterna de Kilo, de la cisterna de Kilo por el conducto torácico ascienden hasta llegar al confluente yúgulo subclavio izquierdo, y en el confluente yúgulo subclavio izquierdo esa linfa se reincorpora a la circulación general en el tronco brachiocefálico del lado izquierdo. ¿Ok? Ese es el trayecto que sigue la linfa. Entonces, ojo, nada más quería hacer esta aclaración porque lo mencionó Perlita ahorita y como yo les dije hace un momento, el sistema digestivo nosotros consideramos dónde se forma la linfa, se forma donde se está filtrando del sinusoide hacia el espacio perisinusoidal. Entonces va a ser ahí, en el espacio de Dis, donde se empieza a formar la linfa y se continúa a través del espacio de Mol para ser reincorporado a los conductos biliares, perdón, biliares no, a los conductos linfáticos en las raicillas porta o espacios de Kiernan. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? No, doctor. No, doctor, ¿Alguna gracias. duda? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, muy buena presentación, Perla, te felicito. Muy bien. ¿Sí? Si me abren la pantalla, por favor, para que veamos el pizarrón.
estás todavía ahí, Perlita? Creo que no.